¿Qué tal? Este video es para cumplir con el producto 6 de la materia Laboratorio de Sistemas Operativos, en el cual estaremos realizando operaciones básicas con el comando set. Alumno Luis Bernardo Aguilar Soberanes. Antes de iniciar con el video, yo ya tengo un archivo de texto con algunas líneas de ejemplo para iniciar con los ejemplos del comando set. Ok. Con el primer ejemplo vamos a realizar una sustitución simple, es decir, reemplazar la primera aparición de una palabra en cada línea. De mi archivo le voy a decir que me reemplace la palabra este por otra. Esto lo realizamos con el comando set, con la comilla S, que la S indica qué es lo que queremos buscar y reemplazar. En este caso yo voy a buscar la palabra este y reemplazarla con lo siguiente del archivo .txt. Esto lo que hace es que la palabra este lo reemplazo con lo siguiente. En el ejemplo 2 vamos a realizar una sustitución global, es decir, reemplazar todas las apariciones de una palabra por otra. De igual manera, con el comando set s le voy a decir que todas las palabras que sean Linux las reemplace por GNU Linux. Esto con el comando G para que lo haga de manera global de mi archivo .txt. Entonces, si se dan cuenta, todas las palabras que decían Linux ahora dicen GNU Linux, GNU Linux y así. Avanzando con el video, con el siguiente ejemplo, también podemos realizar, hacer que el comando set nos imprime solamente las líneas que coincidan con un patrón. De igual manera, con el comando set-n, lo que hace esto es que desactiva la impresión automática. Entonces le ponemos así. Yo quiero que me imprima solamente la línea que cuente con la palabra archivo. Con el comando t archivo.txt. Entonces aquí solamente de todo el archivo me muestra solamente la línea que tiene la palabra archivo. También podemos hacer que elimine líneas específicas, es decir, eliminar líneas que coincidan con una palabra. De igual manera, comando set, y yo le voy a decir que elimine las líneas que cuenten con la palabra prueba. Con el comando D, esto para eliminar líneas del archivo sin la necesidad de utilizar un editor de texto. De mi archivo .txt. Entonces aquí me elimina todas las líneas que contenían la palabra prueba. Avanzando con el siguiente ejemplo, también podemos hacer un inserto de texto antes de una línea. Es decir, antes de una línea que coincida con una palabra o patrón que le digamos con el comando set. Voy a hacer un ejemplo. Le voy a decir que antes de cada palabra Linux, con i, me inserte esta línea insertada en el archivo .txt. Entonces, antes de cada línea que contenga la palabra Linux, está insertando el texto que le indicamos. Esto se puede hacer también a la inversa, es decir, insertando una línea después de
palabra o patrón que le indiquemos, pero en vez de la I tiene que ser el comando A. Y esto lo hace de manera inversa, es decir, ahora cada línea que empiece con Linux, después inserta la línea. Linux, línea insertada. Avanzando con el ejemplo, podemos también realizar un reemplazo con expresiones regulares. Es decir, esto para modificar contenido. Por ejemplo, podemos usar el comando set s y le quiero decir que todos los números del 0 al 9 me los reemplace por el carácter del gato de manera global en el archivo .txt. Entonces todos los números del 0 al 9 que encuentre los va a reemplazar por el carácter de gato. Y bien, ya para finalizar con el ejemplo 8, podemos también realizar cambios en el archivo y esto redirigir la salida a un archivo nuevo. Por ejemplo, con el comando set buscar, le voy a decir que de la línea que encuentre la palabra archivo, lo cambie por documento de manera global. Esto para el archivo .txt y que lo redirija a nuevo archivo .txt. Entonces aquí crea el archivo y si lo abrimos, cambio la palabra archivo por documento, como lo indicamos aquí en el comando set. Y bien, con esto finalizo el video tutorial mostrando 8 ejemplos básicos del comando set para cumplir con el producto 6 de la materia Laboratorio de Sistemas Operativos. Gracias.